judíos ultraortodoxos, que son gente que viven día y noche, que no trabajan, que viven estudiando la Torá y o sea, la Tanaj, la Biblia de ellos. Ujú. Y muchos de ellos se vuelven ateos. Con el tiempo dejan de creer en Dios. Ellos se desaniman porque, lo que pasa es que los judíos a veces son como medio sensibles y ñoños. Ellos se acogen como de manera personal, o sea, contra Dios. Si Daniel te dice que el anticristo viene del reino del norte, pero el reino del norte es griego, pero Apocalipsis te dice que el anticristo viene de los romanos, no hay una contradicción ahí. Parece una contradicción, pero ¿cómo es que los 10 cuernos que van a estar con el anticristo van a destruir a Roma? No puede ser de Roma. O sea, tiene que resurgir el imperio romano, pero desde la parte oriental del imperio, que era desde Constantinopla, en Turquía. ¿Entiendes? Actualmente Turquía, Estambul. Uh-huh. No puede surgir del imperio romano de la parte occidental con Roma. Siempre en algunas iglesias. ¿Qué tú quieres? Mira, porque tú ves que no es que la cámara cambiaba. Tú estás de lado. No sé qué tú dirás. Más para allá. ¿Estás seguro? Dios mío. Ahora tú puedes conectar la cámara. Ok. Dale, me voy a cortar. No, corta, espérate. Corta. No. En muchas iglesias normalmente se habla de una profecía de que después del rapto secreto, visible, como sea, va a venir un anticristo que va a gobernar con paz y seguridad durante 3 años y medio, pero de 3 años y medio después, ¡cling!, va a ser como los gatos, va a sacar las uñas y va a poner la marca de la bestia y todo el mundo va a tener que sujetarse y el tipo va a gobernar y dominar. Realmente, a sinceridad, yo no le encuentro mucho sentido bíblico a eso, pero suena bonito. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que va a pasar justamente así? Me gustaría saber eso. Pero por si acaso, ¿qué tal si conversamos con nuestro invitado de hoy para que él nos cuente un poquito acerca de ese personaje llamado el anticristo? Porque este tipo que está aquí dice que ese anticristo ni va a ser romano, ni va a ser judío, ni va a ser americano. Hay muchos por ahí que creen que va a ser de Estados Unidos, sino que va a ser de ese lugar. ¿A usted le gusta mucho la novela? Sí, esa novela que a usted le gusta está viendo. Deje de ver novela y quédese aquí viendo esto es un relajo. De Turquía. Exactamente, de ahí. Bienvenido, Stewart. ¿Cómo estás? Bien. Gracias al Señor. Stewart, para los que siguen a Dejen el Relajo, te vimos en Dejen el Relajo y esta gente no te dejaron a ti ni decir media palabra, Stewart. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, o sea, había posturas diferentes y no querían una clase de escatología porque se iban a aburrir según decían ellos. Entonces, es que Dejen el Relajo un poquito más activo. Señores, si usted quiere un contenido un poquito más chispeante, más picante, ¡hey! Dejen el relajo. Esto aquí es para sentarse a verlo tranquilo, analizar, escuchar algunas cosas tan interesantes, otras tonterías, pero bueno, usted que decide si le gusta o no. Pero si usted quiere algo más chispeante, dejen el relajo, apostasía, herejía y vamos al debate. Ahí estamos prendidos con todo. Y antes de que llegue el anticristo, usted tiene la oportunidad de comprar y vender a voluntad. Así que anúnciese aquí para que la gente vaya a su negocio, compra y venda a voluntad, porque aún hay oportunidad. Si usted va a esperar que llegue el anticristo para anunciarse aquí, mire, usted posiblemente tenga la marca de la bestia. Así que hágalo ahora, ¿eh? Stuart, ¿cómo es eso? Que el anticristo diga que es turco y esas cosas. Explícame eso, hablemos de eso.
Bueno, la palabra de Dios lo da a entender claramente. Lo que pasa es que muchas personas no lo entienden y muchas personas también han sido desviados del verdadero conocimiento, porque hay muchos infiltrados que son judíos. ¿Entiendes? Son judíos infiltrados que la política que ellos tienen es de que Israel es una nación que va a crecer, que no van a llegar esos tiempos amargos que ellos sufrieron en el pasado, no van a llegar esos tiempos amargos nuevamente. Entonces ellos están tratando de establecer como un tipo de política como para engrandecer como su nación, el turismo, y ellos no piensan como que se va a cumplir de nuevo eso de que van a matar muchos judíos, que esto, que aquello. Ellos no tienen eso, y por eso hay muchos judíos infiltrados que tuercen la doctrina y de la Biblia que ellos tienen, del Antiguo Testamento y también del Nuevo. O sea, por ejemplo, mira, hay lo que se llama judíos ultraortodoxos, que son gente que viven día y noche, que no trabajan, que viven estudiando la Torá y o sea, la Tanaj, la Biblia de ellos. Ujú. Y muchos de ellos se vuelven ateos. Con el tiempo dejan de creer en Dios. Entonces escapan de Israel y van a un sitio como Alemania. Y allá en Alemania se encuentran rabinos que también son ateos, rabinos judíos de la Tanaj y de la Torá, que son ateos, que instan a esas personas que desertaron del judaísmo ultraortodoxo y le dicen, miren, sabemos que ustedes son ateos, nosotros también somos rabinos ateos, pero nosotros tenemos un deber como judíos de seguir engrandeciendo, o sea, lo que identifica a Israel delante del mundo, que es con el judaísmo. Entonces, esas personas, porque saben hebreo, tienen la costumbre de la Torá desde pequeño, aunque son ateos, tú lo ves que salen y se infiltran en muchas iglesias. Y tú lo ves como grandes maestros que saben mucho, pero en verdad ellos son ateos. Ellos no tienen ningún temor de Dios y tuercen la doctrina, y la política de ellos es presentar a Israel como un estado que va para adelante y no creen que se vayan a cumplir profecías como de ataque en contra de ellos en el futuro. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Cómo un judío, que es de donde viene el concepto de Dios que nosotros los cristianos tenemos, llega a ser ateo, dejar de creer en Dios? O sea, Lo que pasa es que muchos de ellos se desaniman porque, lo que pasa es que los judíos a veces son como medio sensibles y ñoños. Ellos se acogen como de manera personal, o sea, contra Dios, diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué a nosotros nos pasa esto? Entonces, a vivir tanto tiempo sin templo y ver todas las cosas que sucedió en la historia, y entonces ver las persecuciones que el pueblo de Israel ha tenido por causa del nombre de Dios. Entonces ellos van creciendo y cuando crecen quieren experimentar, o sea, cómo es la vida en su juventud, y desertan, se apartan, ¿me entiendes? O sea, y solamente tú lo ves en el medio, infiltrado en iglesias cristianas, enseñando, ¿me entiendes? Y la gente cree que son unos grandes rabinos, que son temerosos de Dios, que son judíos mesiánicos que creen en el Mesías. Pero ellos se infiltran en las iglesias cristianas, establecen doctrinas que van más, se van inclinando más al cristianismo judaizante, ¿me entiendes? Pero judaizante no con la interpretación correcta de la palabra, sino como con una interpretación como torcida. Y por eso hay un grupetón de doctrina que la gente está confundida, y tú oyes esa gente liberal que dicen, yo tengo mi cobertura. ¿Y cuál es su cobertura? Un rabino que está en Estados Unidos o que está en Israel. O sea, pero no saben que ese rabino es ateo. No lo saben. Tú te refieres a gente como Jonathan Piña, Jairo Superior, Que dicen que tienen su cobertura, y su cobertura es un rabino, y ellos no saben que es ateo, pero que ellos lo defienden porque lo ven hablando de la Torá con una profundidad de conocimiento, pero para ellos es natural porque esa es la cultura en la cual ellos se criaron como judíos ortodoxos desde pequeños. Ahora, ¿cómo llegamos de aquí a la idea de que el anticristo es turco? Sí, o sea, bueno, la Biblia lo habla claramente. O sea, si tú lees el libro de Daniel, capítulo 11, ¿me entiendes? Te habla de que iban a haber unos cuantos reyes después de Ciro, 3 reyes después de Ciro, y después un cuarto, y luego el cuarto se iba a levantar contra Grecia, y luego se iba a levantar un rey fuerte, ¿me entiendes? El cual fue Alejandro Magno, ¿me entiendes? Y luego empieza a relatar una historia entre el rey del norte y el rey del sur. Sí.
Entonces, todos sabemos la historia, que ese rey del norte y rey del sur se refería a los reyes que procedían de la dinastía Seleucida. Comenzaba por Seleuco I y la dinastía Ptolemaica, ¿me entiendes? Que vienen siendo los reyes del sur. Ujú. Comenzaba por Ptolomeo I, ¿me entiendes? O sea, esas dos dinastías eran dos de 4 dinastías que se formaron cuando Alejandro Magno murió en el 323 a.C. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que Seleuco fundó la dinastía Seleucida y de ahí procedían todos los reyes del norte, del cual se habla en Daniel capítulo 11, y todos los reyes del sur procedían de la dinastía Ptolemaica. Entonces, el imperio griego vino a ser el tercer reino del cual se menciona en la estatua de Nabucodonosor que había un vientre y 2 muslos, Ujú. ¿me entiendes? O sea, de bronce. ¿Qué pasa? Que a pesar de que el imperio griego se dividió en 4, ¿por qué solamente presenta como un muslo derecho y un muslo izquierdo? Porque la profecía solamente se iba a enfocar en 2 dinastías de las 4 dinastías en las cuales se dividió el imperio griego. Se iba a enfocar en 2. Esas 2 son la dinastía Seleucia y la dinastía Ptolemaica, con los reyes del norte y los reyes del sur empezaron en Daniel capítulo 11. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me entiendes, Daniel capítulo 11, tú te das cuenta de que empieza a hablar de que en la lucha continua que iban a tener los reyes del norte contra los reyes del sur, vemos que en una ocasión dice que el anticristo viene saliendo de la parte norte, del rey del norte, porque dice, al cabo de un tiempo vendrá el rey del sur. O sea, sabemos que la dinastía Seleucida, Ptolemaica, ¿me entiendes? Eran los reyes del sur. O sea, vendrá el rey del sur y hará guerra contra el rey del norte. Y en aquel tiempo habrá mucha calamidad. Y continúa el relato del capítulo 12, donde dice que se va a ocurrir la resurrección de los muertos. O sea, si tú interpretas, por más judío, exégeta o lo que sea que tú seas, si tú interpretas correctamente lo que te está diciendo el capítulo 11, es que de la dinastía Seleucida, ¿me entiendes? Tenía que venir alguien que tenía que estar en pie haciendo guerra contra alguien de la dinastía Ptolemaica. Y que y tenía que estar en pie en esa guerra y que en esos días iba a ocurrir la resurrección de los muertos. Eso es lo que te da a entender. Y como era una dinastía, tenía que tener sangre, o sea, de la misma familia, o sea, el rey del norte, que de ahí es que va a salir el antagonista judío, que va a estar en pie el día de la resurrección de los muertos, tenía que ser alguien de linaje griego. Porque Seleuco, que comenzó a hacer la dinastía, era de linaje griego y ese dinastía Seleucida era un reino helenístico que se encargaba de hacer propagación de la cultura griega. Entonces, Ok. ajá. En este caso, el antagónico judío o anticristo viene del norte. O sea, lo que el ángel expresa en Daniel capítulo 11 tendría que venir desde la dinastía Seleucida, que es del norte, o sea, el rey del norte. Pero va a luchar contra el sur. Contra Egipto, ajá, exactamente. Contra Egipto, que es el sur. En este caso no es contra ni los cristianos ni los judíos. Lo que pasa es que el ángel, o sea, la profecía está expresada de una forma como de rompecabezas, ¿me entiendes? Tú tienes que armar la pieza, porque si tú te fijas en el libro de Apocalipsis, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, ¿me entiendes? Y empieza a hablar, las 7 cabezas son estos, los 10 cuernos son estos. Entonces, en el libro de Daniel capítulo 10, dice que los entendidos comprenderán. Y esos entendidos van a resplandecer en el reino de Dios, pero dice que en aquel tiempo muchos de los impíos no entenderán. O sea, lo que el ángel está hablando es que para que tú entiendas esa profundidad, tú tienes que ser inteligente, tú no puedes ser una persona bruta. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Entonces, esa parte de Daniel capítulo 11, donde habla del rey del norte, es solamente una pieza de rompecabezas. Tenemos que buscar la otra pieza, porque por otro lado se nos habla de un antagonista judío, pero refiriéndose a la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, que era el imperio romano. Entonces tú tienes que ver, si esta es una parte de la pieza de rompecabezas, ahora vamos a buscar otra parte y vamos a ver dónde nos lleva. ¿Me entiendes? Entonces, según el concepto cristiano, uh-huh, el normal, el anticristo, como tú dijiste, es parte de lo que es la bestia, uh-huh, la cuarta bestia, que es el imperio romano. Sí. Que luego algunos lo ejemplifican como en el cuerno pequeño, que le estará la bestia, uh-huh, que es el catolicismo romano.
Ok. Que por eso hoy en día tenemos el problema entre los protestantes y los católicos, donde los protestantes entienden o creen que los católicos son parte del anticristo, Ok. cuando somos todos una iglesia. Ahora, si Daniel te dice que el anticristo viene del reino del norte, pero el reino del norte es griego, pero Apocalipsis te dice que el anticristo viene de los romanos, no hay una contradicción ahí. Parece una contradicción, pero lo que pasa es que hay que saber entenderlo, ¿me entiendes? Porque Está aquí para explicarla. sí, lo voy a explicar. O sea, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia. Tú tienes que pues, sentarte a calcular cosas. Mira, ¿qué pasa? La profecía de Daniel capítulo 11 se nos habla del rey del norte, que era de la dinastía Seleucida, que ya pasó. Ok, bien, lo dejamos ahí. Cuando la dinastía Seleucida desapareció, la última capital que tuvo esa dinastía era Antioquía de Siria. Entonces, esa última capital que tuvo esa dinastía y desapareció en el 63 a.C. Ok, luego alrededor de 33 años más tarde, en el 27 a.C., comienza la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Según la profecía de Daniel capítulo 7, dice que durante el gobierno del Imperio Romano tenía que levantarse, el Mesías, y que el reino iba a ser dado al pueblo de los santos. Pero ¿qué pasa? El Imperio Romano ya pasó, ¿me entiendes? Uh-huh. Y no ocurrió nada, como tampoco ocurrió la resurrección de los muertos antes de que la dinastía Seleucida pasara. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estudiamos la historia del Imperio Romano, se nos muestra que el cuarto reino, el estatua de Nabucodonosor, consistía de un pie derecho y un pie izquierdo, ¿me entiendes? Eso hacía alusión a la división que iba a tener el Imperio Romano, ¿me entiendes? En el año 395 después de Cristo, que se dividió en Imperio Romano de Occidente, la región europea con Roma, Uh-huh. y Imperio Romano de Oriente. Los dedos de los pies, el símbolo de los dedos de los pies, que el barro mezclado con bronce, Ajá. que muestran simbólicamente dentro de la apologética la división del Imperio Romano, que se conoce... No, o sea, lo que pasa es que los dedos de los pies hacen alusión a los 10 cuernos. Los 10 cuernos. Si tú te fijas, mira, Pero los 10 cuernos, ¿qué son? los 10 cuernos son 10 reyes, pero vamos a eso, mira. 10 reyes que no han venido todavía. No han venido porque dice la Biblia que van a luchar contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. O sea, el Cordero tiene que venir para que ellos peleen contra el Cordero, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si eso es lo que te da a entender, que aunque la cuarta bestia, que era el Imperio Romano, vino y sabemos que ya pasó, ¿entiendes? Se manifestó, pero no se manifestó completamente porque faltaron que se manifestaran los 10 cuernos. O sea, están pendientes para el tiempo final. En ese sentido, para que esos 10 cuernos se manifiesten, tienen que aparentemente haber como un resurgimiento del Imperio Romano. Y ahí que se va a cumplir la profecía que está en Daniel capítulo 7, que durante la época de ese gobierno de la cuarta bestia, ¿me entiendes? Tiene que venir el Mesías y tiene que establecerse el reino de los santos. Ahora, eso está bien, que resurja el Imperio Romano, pero no podemos dejar atrás la profecía de Daniel capítulo 11, que tiene que ser el rey del norte de la dinastía Seleucida. Y porque una dinastía tiene que tener linaje griego. Entonces, ¿cómo tú llevas Daniel capítulo 11 con Daniel capítulo 7 para hablar de la cuarta bestia? Tú tienes que combinarlo. Mira, cuando el Imperio Romano se dividió, ¿me entiendes?, en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, eso no implicaba el fin del Imperio Romano. Al contrario, estaba cumpliendo la profecía porque hay un pie derecho y un pie izquierdo, según la estatua de Nabucodonosor. Entonces, esa división no quitaba que ellos seguían siendo el cuarto reino delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ok, Roma desapareció inmediatamente en el 476 después de Cristo, pero el Imperio Romano de Oriente, ¿me entiendes?, el Imperio Bizantino Romano, continuó hasta el año 1453 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando continuó y llegó hasta esa fecha, terminó. Pero la última capital que tuvo el Imperio Romano de Oriente fue Constantinopla. Y Constantinopla hoy en día se llama Estambul, que es una de las ciudades más importantes de Turquía. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si tú miras que la dinastía Seleucida con el rey del norte, la última capital que tuvo esa dinastía fue Antioquía, que también es una ciudad más importante de Turquía desde el año 1939, o sea, de esta era, ¿me entiendes? El año 1939. Antioquía, hoy en día,
tanto como Estambul, que era la última capital del Imperio Romano de Oriente, pertenecen a Turquía, ¿me entiendes? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que para que surja un antagonista judío y se cumplan las dos profecías, tanto de Daniel capítulo 11 con el rey del norte y Daniel capítulo 7 con el surgimiento de la cuarta bestia que era el Imperio Romano, pero con los 10 cuernos en este caso, porque tienen que manifestarse los 10 cuernos, los cuales no llegaron a manifestarse en aquel tiempo, tiene que ser turco cosas. Pero tú dices, ven acá, pero tiene que resurgir el Imperio Romano, pero no se supone... ¿Cómo resurgiría el Imperio Romano? Tiene que resurgir en Turquía, porque mira, yo te expliqué que la división del Imperio Romano no implicaba que ellos dejaban de ser Imperio Romano. Ellos seguían siendo Imperio Romano. Si tú te lees Apocalipsis capítulo 17, donde nos habla de una bestia y la mujer que está sentada sobre la bestia, y el ángel le dice, mira, la mujer que tú ves sobre la bestia es la ciudad que reina sobre la tierra. En ese momento que el ángel le dice eso al apóstol Juan, la mujer, la ciudad que estaba reinando sobre la tierra era Roma, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer era Roma. Entonces dice en el mismo capítulo 17 de Apocalipsis que esa mujer va a ser aborrecida por los 10 cuernos, los 10 reyes que van a estar con la bestia, ¿me entiendes? Con la cuarta bestia, la bestia, que es el anticristo, y esos 10 cuernos van a devorar a la mujer. Lo que está diciendo es que el anticristo con los 10 reyes van a destruir a Roma. Ahora te pregunta, si el Imperio Romano... Roma hoy en día no es un imperio. Roma hoy en día... No es un imperio, porque si tú te fijas... A menos que tú consideres a Roma como el catolicismo romano con su sede en el Vaticano. No, mira. Es que, mira, la mía profecía de Apocalipsis capítulo 17, cuando te habla de que te presenta a Roma como la mujer, ¿me entiendes? Mira, en Daniel capítulo 7 te presenta a Roma como la cuarta bestia, ¿no es verdad? ¿Me entiendes? Y ya en aquel tiempo, la bestia del Imperio Romano. Pero en el futuro, en el tiempo que van a venir los 10 cuernos, ¿cómo es que te presenta a Roma? ¿Se presenta como una bestia? Se presenta como una mujer. Ok. ¿Me entiendes? Como una prostituta. Eso es Roma hoy en día. O sea, lo que Dan está hablando en Apocalipsis capítulo 17 es que en el tiempo, cuando tienen los 10 cuernos de Anticristo, con el Anticristo mismo, ¿me entiendes? Roma va a ser una clase de prostituta, no de bestia como lo era en el tiempo antiguo. Bueno, dentro de la escatología bíblica, la mujer dentro de la escatología representa una iglesia. Entonces, hay personas que entienden, y creo que hubo un entrevistado aquí con el que conversamos, que la iglesia, sí, el segundo ángel de Apocalipsis capítulo 8, que decía que la iglesia católica era la ramera de Apocalipsis, la mujer que era una prostituta. Sí. Y entonces, en este caso, que tú entiendes que sería así. No, es así porque es muy claro. El ángel habla muy claro. Mira, la mujer es la ciudad que reina sobre la tierra. ¿Entiendes? En el momento que el ángel estaba hablando a Juan estaba en la isla de Pasmo. ¿Me entiendes? Y fue enviado por el emperador Domiciano. El emperador Domiciano fue un emperador romano que gobernó entre el 81 después de Cristo hasta el 96, entre esa fecha. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice que la mujer es la ciudad que reina sobre la tierra, estaba hablando de Roma, donde estaba gobernando el emperador Domiciano, que envió a Juan, donde Juan estaba cuando el ángel estaba hablando. Cuando dice que, mira, la mujer es la ciudad que reina sobre la tierra, estaba hablando de Roma. Ahora, tomando en cuenta de que el Imperio Romano tiene que resurgir para que aparezcan los 10 cuernos, ¿me entiendes? Pero vemos también que los 10 cuernos van a aborrecer a la mujer que es a Roma. No podemos pensar que el levantamiento del Imperio Romano tiene que ser desde Roma. No puede ser de Roma, porque si fuera de Roma, el anticristo fuera romano. Y si el anticristo es romano, ¿cómo es que los 10 cuernos que van a estar con el anticristo van a destruir a Roma? No puede ser de Roma. O sea, tiene que resurgir el Imperio Romano, pero desde la parte oriental del imperio, que era desde Constantinopla, en Turquía. ¿Entiendes? Actualmente Turquía es Estambul. No puede surgir desde el Imperio Romano de la parte occidental con Roma. ¿Por qué pasa? Que si surge de Roma, entonces los 10 cuernos que van a estar con el anticristo no van a destruir a Roma. Si surge del lado de Turquía, como los turcos son musulmanes, o sea, son musulmanes, y los musulmanes quieren destruir todo aquel que no sea musulmán, ellos van a destruir a Roma y se va a cumplir la profecía. Entonces, en este caso, el anticristo sería musulmán. Será musulmán porque Turquía es un país musulmán. Oh, interesante.
No, un nuevo concepto que no se había presentado. Entonces el anticristo va a ser musulmán. Musulmán. Y o sea, estamos empezando así, ¿me entiendes? Pero la geopolítica te la voy a desarrollar en un momento, mira, de lo que está pasando con los musulmanes e Israel. Entonces, ¿qué pasa? Como te expliqué, o sea, en Turquía se cumple el resurgimiento del Imperio Romano, ¿me entiendes? Desde la parte oriental del imperio. Sí. ¿Me entiendes? Y al mismo tiempo del rey del norte, porque Antioquía está dentro de Turquía, ¿me entiendes? O sea, en Turquía. Si Antioquía no pertenecía a Turquía, o Estambul, o sea, que la antigua... Pero ya establecimos que sí pertenecen. Ajá. Por lo tanto, Turquía es el país. Turquía es el país, o sea, es lógico. Entonces, ¿qué pasa? No puede venir ningún dique exégeta e intérprete o rabino, yo no sé de qué parte de Israel, a decir que no, porque que esto es un misterioso, que el código, como una cosa de miticismo, a decir como que tú no puedes interpretar la profecía tan sencillamente como tú la de ahí, ¿me entiendes? La profecía dice la Biblia que no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo enviados por el Espíritu Santo. O sea que con la ayuda del Espíritu Santo tú puedes entender. La Biblia se dio para que tú la leas y la entiendas con la dirección del Espíritu. Las cosas que yo te explico ahí son muy sencillas de entender. Tú la lees y tú estableces la lógica. Ningún teólogo académico puede venir de la universidad diciéndose que no, porque eso no es así, porque hay un concepto. ¿Qué concepto? Ahí está claro, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Otra señal, aparte de la profecía, que se hace muy evidente en los libros de Daniel, capítulo 7 y capítulo 11, es que cuando el Señor empieza a darle al apóstol Juan la revelación sobre el anticristo en el libro de Apocalipsis, lo ve tan importante eso, que él se aparece personalmente al apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿me entiendes? Y le envía un mensaje a las 7 iglesias, que justamente todas esas 7 iglesias estaban dentro de un país que actualmente es Turquía, Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias. Hoy en día es Turquía. Ok. ¿Me entiendes? O sea, en otra palabra, el Señor se le apareció a Juan para revelarle un mensaje a cada una de esas 7 iglesias que estaban dentro del país, que, o sea, dentro del territorio que futuramente iba a ser el país del anticristo. O sea, y tú sabes que en Dios ¿Cómo se relaciona eso con el hecho de que sea el país del anticristo? Sí, o sea, aparte de la profecía que te acabo de interpretar, tú sabes que, o sea, en Dios no hay conciencia, sino como dicen, hay Dios y ciencia. Porque en el tiempo que el Señor se aparece al apóstol Juan, habían iglesias en Antioquía de Siria en aquel momento, había iglesias en Jerusalén, había iglesias en Roma. Pero Dios se aparece a Juan para enviar un mensaje a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. En Asia Menor. ¿Me entiendes? Y ese Asia Menor de Turquía actualmente. Ok. Entonces, ya tú puedes ver, o sea, el resurgimiento del Imperio Romano y el rey del norte con el Imperio Seleucida, en Turquía se cumple todo, ¿me entiendes? Ok. El anticristo nace en Turquía, sale de Turquía, y de ahí, de Turquía, se junta con los 10 reinos que aún no se han formado y destruye a la mujer. Va a estudiar Roma, sí. Ok. ¿Qué pasa entonces? Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Como dijimos hace un momento, el anticristo es musulmán. Sabes que como musulmán, ellos apoyan a los palestinos que están en el territorio de Israel. ¿Me entiendes? Los palestinos del territorio de Israel, ellos en el monte del templo, donde los judíos tenían su templo antes, ellos tienen una mezquita ahora mismo. Entonces, los judíos quieren quitar esa mezquita para construir el templo de Dios ahí. Pero los palestinos no quieren. ¿Me entiendes? Entonces, a veces se arman unos pleitos entre los palestinos contra los judíos y entre los judíos contra los palestinos. Cuando Israel ataca a los palestinos, Turquía, tú lo puedes buscar en la noticia, sale a la defensa de los palestinos. Y dice, no, que Israel son unos abusadores que están haciendo cosas de esa humanidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Turquía es un defensor activo del pueblo musulmán palestino dentro del Estado de Israel. Ok. Entonces, Israel quiere quitar esa mezquita, pero los palestinos no quieren, y los palestinos tienen el apoyo de Turquía, de Irán
de todos los países musulmanes. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que esa dinámica de musulmanes contra judíos hace como la escena perfecta para entender lo que en Daniel capítulo 11 y capítulo 7 se habla de que va a haber un antagonista judío. O sea, de que los judíos van a tener un enemigo que se van a levantar en contra de ellos con mucha furia. ¿Quién más que los musulmanes? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que al ver por la profecía que el anticristo de Turquía y que es musulmán, tú empiezas a encontrar sentido al asunto. Si los judíos construyen su templo, ten por seguro que los musulmanes no se van a quedar con los brazos cruzados. En el capítulo, creo que es el capítulo 7, donde dice Uh-huh. que el anticristo, o sea, la bestia va a venir y va a sentarse en el templo de Dios, ocupando el lugar de Dios y haciéndose pasar por Dios, cambiando las leyes de Dios. Sí, mira. Esa es una cosa que el apóstol Pablo habla y él dice eso, ¿me entiendes? O sea, pero no dice que es el anticristo judío, sino que dice que es el falso profeta. El falso profeta que va a venir haciendo señales y prodigios, que oye cómo lo dice, se levanta contra lo que es objeto de culto y se sienta en el templo de Dios. Cuando dice que se sienta en el templo de Dios, no dice que lo van a recibir, ¿me entiendes? Porque él se va a sentar en el templo de Dios, pero él se levanta contra el culto que se da en ese templo, ¿me entiendes? O sea, que es a la mala que él lo va a hacer. Él se va a sentar a la mala. No es que lo van a recibir. De que crean en mí, yo soy el verdadero Mesías, y que los judíos lo van a aceptar, y que van a ser, ¿me entiendes? O sea, no, porque ya el hecho de sentarse en el templo de Dios ya simboliza un sacrilegio. Sacrilegio, o sea, no estás respetando la cosa santa, porque lo único que pueden estar en el templo de Dios son los sacerdotes, no el falso profeta, de que hace señales de que se va a sentar en el templo. Son los sacerdotes y aparte de eso, los sacerdotes no se sientan en el templo. Los sacerdotes dice en el libro de Hebreo que están continuamente ministrando en el templo. Ministrando, no se sientan. Ese no es el lugar de sentarse, sino de ministrar. Pero dice que él se va a sentar, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo él se opone a lo que es objeto de culto. Entonces, ¿qué pasa? Él lo va a hacer a mala. Si tú te lees Apocalipsis capítulo 11, dice: levántate, mira el templo, el altar y lo que adoran en él, pero no mira el patio de afuera, porque ha sido dado A los gentiles. y ellos hollarán la ciudad 42 meses. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Como te dije, o sea, cuando el ángel le está revelando todo eso a Juan, era entre los años 81 después de Cristo y 96 después de Cristo, en tres etapas. El templo de Jerusalén, el último que fue destruido en el año 70. Entonces, si el ángel está hablando a Juan entre los años 81 después de Cristo y 96 después de Cristo, entonces está hablando de un templo que se va a construir en el futuro. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que eso entiende que se va a construir un templo y dice que cuando se construye ese templo van a haber gente dentro del templo que van a estar adorando y que Dios va a proteger ese templo. Porque dice, mira el templo, míralo. Pero la parte que tú no vas a medir, que es el patio, o sea, los gentiles lo van a hollar. ¿Por qué lo van a hollar? Porque Dios no va a proteger la parte del patio, porque Juan no lo midió en la visión. ¿Entiendes? La parte que Juan midió del templo va a ser protegida, ¿me entiendes? Okay. Por eso dice, daré mis testigos que profeticen 1260 días, que son los mismos 42 meses, que va a durar la incursión militar del anticristo cuando invada a Jerusalén. Él va a invadir Jerusalén y esa incursión militar va a durar la misma cantidad de tiempo que los dos testigos van a estar profetizando. Y ya cuando los dos testigos terminen de profetizar, es que el anticristo va a poder matarlo. Y ahí es que él va a poder entrar en el templo. ¿Entiendes? Porque cuando él invada el templo, es cuando se detiene el continuo sacrificio. Y la Biblia dice en el libro de Daniel, desde que se detenga el continuo sacrificio. Pero no hay sacrificio en este momento. No, pero cuando se construye el templo, ¿me entiendes? Va a haber sacrificio de nuevo. Va a haber sacrificio, ¿verdad? ¿Y pero, por qué va a haber sacrificio si se supone que ya Jesús quitó eso? No, porque los judíos van a construir su templo con el objetivo de continuar en el antiguo culto de ellos, donde Jesús no es ni Señor, ni Mesías, ni nada de eso, ¿me entiendes? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a construir su templo atento a ellos, ¿me entiendes? Y Dios va a usar al anticristo para azotarlo a ellos, azotarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dice desde el tiempo que se detenga el continuo sacrificio, que es con la invasión del anticristo, hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Uh-huh. Pero los testigos van a profetizar 1260 días. Sí. ¿Me entiendes? O sea que cuando
él invada Jerusalén, los otros testigos van a empezar a profetizar 1260 días. Ok, mueren. 30 días después, 1290 días, viene la abominación desoladora. Porque la primera Son los 42 meses también. Son los mismos 42 meses. no son lo mismo. No son lo mismo. O sea, 1290 días son 42 meses. sí, pero mira. Pero son de etapas diferentes, mira. Los 42 meses es la incursión militar del anticristo en Jerusalén cuando él lo invade, ¿me entiendes? Él invade con el objetivo de apoderarse del templo, o sea, de que los judíos lo acepten, o sea, porque él viene con el plan de que es el enviado de Alá, porque es musulmán, ¿me entiendes? Ellos tienen una profecía también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él invada a Jerusalén, esa invasión va a durar 42 meses, que son 1260 días. Uh-huh. Al final de los 42 meses, que son los 1260 días, él va a poder matar, ¿me entiendes? A los 2 testigos que van a estar protegiendo el templo. Entonces, ¿qué pasa? Como son 1260 días, faltan 30 días más para que llegue la abominación desoladora, que son 1290 días. ¿Qué sería la abominación desoladora? La abominación desoladora es cuando él ponga la imagen en el templo. Cuando él logre matar a los 2 testigos y entonces ponga la imagen en el templo, entonces es que se va a volver loco. ¿Me entiendes? Porque va a poner la imagen en el templo y ya para esos tiempos va a ser el periodo de la 7ª trompeta. En el periodo de la 7ª trompeta es que él va a bombardear a Roma por 1 hora. Va a bombardear Roma, va a estar haciendo guerra contra Egipto, va a haber como un movimiento masivo de reyes del Oriente, o sea, de Irán, Irak, China y todos esos lugares hacia Jerusalén, ¿me entiendes? O sea, en ese tiempo. Entonces, él se va a volver loco en ese tiempo, cuando él entre en el templo, y va a decir, aquí vamos a adorar a Alá, o le vamos a cortar la cabeza a él. ¿Qué va a pasar con los cristianos durante todo ese proceso y ese momento? Porque todo lo que tú me estás describiendo es con la llegada del anticristo. Sí. Y el cristianismo, especialmente el pentecostal, entiende que la iglesia no va a estar para el momento del anticristo y que todo eso va a pasar. No sé si como tú lo describo, yo lo tengo de otra manera, Ajá. pero la iglesia no va a estar. ¿Qué va a pasar con los cristianos durante esa época? Es que lo que pasa es que, déjame ver, es que hay una doctrina que cree que la iglesia va a estar aquí porque ellos tienen una doctrina, o sea, una creencia de que porque todo eso va a ocurrir durante la última semana de la profecía de Daniel, que son 7 años, ¿me entiendes? Hay una fiesta judía que se llama la fiesta de los tabernáculos. Ajá. Que esa fiesta durante 7 días no se trabajaba, Uh-huh. porque estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces, como 7 días que no se trabaja, es lo mismo que 1 semana, y hay una profecía que la última semana de Daniel va a ocurrir todo eso. Ellos entienden que ellos tienen que irse al cielo en la resurrección, en la fiesta de los tabernáculos. Para esa última semana de los 7 días no está trabajando ni haciendo nada, porque al mismo tiempo lo combinan con que van a estar de luna de miel por 7 años. Porque la boda del Cordero. Ajá, 7 años, porque la boda judía antes duraban 7 días de celebración. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ellos combinan todo eso, lo malinterpretan y dicen que los 7 días de la fiesta de los tabernáculos donde no se trabajaba y los 7 días que los judíos suelen celebrar su boda son la última semana de Daniel, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos asocian eso a que, para que no se trabaje y tengan una luna de miel donde matan de que en su luna de miel con el Cordero, ellos tienen que irse antes de que venga la persecución del anticristo. ¿Tú crees que eso no es así? Las cosas no son así. ¿Qué va a pasar entonces con los cristianos? Con los cristianos, o sea, los cristianos van a estar aquí hasta el fin del mundo. El Señor lo dijo claro. El Señor dijo lo siguiente: yo me voy para el cielo. Ustedes se van a quedar aquí predicando mi evangelio. Y así, yo allá y ustedes aquí, yo estoy así con ustedes hasta el fin del mundo. Él lo dijo claro. Entonces, bien. El anticristo va a someter, incluyendo a los cristianos. A los cristianos que estén dentro de Israel y alrededor de Israel también. Entonces, los cristianos que vamos a estar de este lado del mundo no nos va a afectar mucho lo que está pasando por allá. Es que lo que pasa, mira, que cuando el Señor dijo que muchos estaban casándose y dándose en casamiento, y al mismo tiempo, cuando tú de que va a haber persecución, las cosas van a ocurrir simultáneamente. Va a haber una región del mundo que la gente va a estar viendo 3 años de invasión a Israel, al igual que están viendo en Ucrania ahora mismo, por televisión, como que eso es algo del Medio Oriente, ¿me entiendes?
Los que no lo van a ver así son los que están corriendo y los que están decapitando y los que están aguantando frío en los montes, escondiéndose de esos musulmanes que van a estar andando con una espada de Alá. Ellos no lo van a ver así. Lo que lo van a ver de otra manera que, o sea, por televisión, son los que están en República Dominicana, los países escuchando de Colombia, escuchando cumbia, bachata, merengue, dembow. Ellos van a estar casándose, dándose en casamiento, viendo cosas por televisión, de que eso es por allá. ¿Me entiendes? Lo único que van a estar alerta, ¿me entiendes? Son los cristianos que van a saber que por lo que está pasando, el que está haciendo eso es el anticristo. Ellos van a estar alerta. Ellos van a estar firmes durante esos 7 años sabiendo que es el anticristo. ¿Por qué? Porque está invadiendo a Jerusalén, porque van a haber 2 testigos, pero los impíos no van a comprender, dice la Biblia. Ellos van a estar casándose y dándose en casamiento. ¿Me entiendes? Y va a haber una maldición para ellos en aquel día, porque no solamente eso, dice el que es impío sea impío todavía. O sea, no se van a arrepentir. Y dice que el falso profeta haciendo señales va a engañar, ¿me entiendes? A aquellos o sea, que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, cuando el falso profeta venga, la gente cree que se va a arrepentir, pero no se va a arrepentir, ¿entiendes? No se va a arrepentir. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí va a venir Jesús. Y ahí va a venir Jesús. No, o sea, el Señor va a venir. Porque se supone que después del anticristo viene. O sea, el Señor viene al final del gobierno del anticristo. ¿Me entiendes? O sea, al final de los 42 meses. ¿Me entiendes? Específicamente, según por la palabra, 45 días después que el anticristo entre en el templo. Pero tú me preguntas, ven acá, pero si cuando él entra en el templo son 45 días de acuerdo a la profecía, ¿cómo tú sabes? Porque nadie sabe el día ni la hora. Tú tal vez me dirás eso. Es que el asunto es que son 45 días bien medidos por la profecía que están ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de eso, el Señor dijo que en aquellos días Él va a cortar los días. ¿Me entiendes? Son 45 días, pero Él puede venir en 40 días, en 20, en 30 días, ¿me entiendes? Él va a cortar los días, dice. El punto es que va a venir. Va a venir y no se sabe ni el día ni la hora. Ok. ¿Me entiendes? Vamos aquí. Ajá. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá el anticristo? ¿Dónde tú estarás cuando llegue el anticristo? ¿Tú has pensado en eso? ¿Te has preguntado si realmente eso va a pasar? ¿O son conjeturas, interpretaciones, análisis que se hacen basado en lo que se entiende que está escrito? ¿O simplemente es el Señor mostrándonos lo que va a ocurrir más adelante? ¿Estará la iglesia realmente en el cielo cuando llegue el anticristo o estará aquí padeciendo persecución como dice la Biblia? Son cosas que uno las analiza y llega a ciertas conclusiones. Lo importante es, ¿qué te ha parecido lo que hemos dicho hoy? ¿Crees que será así? ¿Crees que no será? Bueno, eso es un asunto en el que tú tienes la última palabra y decides lo que vas a creer o no. Pero lo más importante, me gustaría que tú me pongas en los comentarios qué tú opinas de lo que ha pasado aquí. Príncipe, gracias. Realmente ha sido un concepto nuevo, diferente. Veamos qué dicen nuestros internautas y qué opinan de esa revelación. Espero que podamos tener otro momento y seguir compartiendo de estos temas. Está bien, gracias. O sea, yo vengo, o sea, cada vez que tenga la oportunidad, o sea, y sea invitado, o sea, para exponer. Ok, sí. A ustedes, gracias por haber llegado hasta este momento. Recuerden que con anticristo o sin anticristo, este es el momento, esta es la hora, este es el día que el Señor dispuso para que usted aumente los chelitos de su empresa. Anúnciese con nosotros. Buenas noches, bendiciones.